Durante mucho tiempo pensé que el problema era que no tenía suficiente disciplina porque trabajaba todo el día, llegaba completamente cansada y aún así quería estudiar, avanzar en mi carrera, aprender nuevas habilidades y además crear contenido para YouTube. Y cada vez que no lograba hacer todo lo que había planeado, terminaba pensando que simplemente me estaba organizando mal. Pero después entendí que el problema nunca fue mi disciplina, era que estaba intentando seguir sistemas de productividad que no estaban hechos para alguien que trabaja a tiempo completo. En este video quiero enseñarte el sistema que actualmente utilizo para estudiar ingeniería en desarrollo de software mientras trabajo tiempo completo. No porque sea perfecto, de hecho todavía hay semanas donde me atraso, donde llego muy cansada o donde las cosas sencillamente no salen como las planeé, pero sí encontré una forma de organizarme que puedo mantener en el tiempo y creo que esa diferencia es mucho más importante que encontrar una rutina perfecta. Si tú también estás intentando construir una mejor carrera mientras trabajas y estudias, este canal está hecho para ti. Cada semana documento lo que voy aprendiendo y comparto únicamente herramientas y sistemas que realmente utilizo en mi día a día. Así que si eso te interesa, puedes suscribirte. Pero antes de enseñarte mi calendario y cómo organizo toda mi semana, necesito contarte el error que cometí durante muchísimo tiempo. Cuando empecé la universidad mientras trabajaba a tiempo completo, hacía exactamente lo que creo que haría la mayoría de personas. Intentaba aprovechar absolutamente cada minuto libre. Si tenía una hora libre, estudiaba. Si tenía 30 minutos, intentaba avanzar alguna tarea que tenía. Si terminaba de trabajar temprano, buscaba otra cosa más que hacer. Y al principio parecía funcionar, sentía que estaba siendo muy productiva, pero poco a poco empecé a notar algo. Cada semana llegaba más cansada que la anterior. Había días en los que abría el cuaderno y simplemente ya no podía concentrarme, no porque no quisiera estudiar, sino porque mentalmente ya estaba muy agotado. Y en lugar de cuestionar el sistema, pensaba, necesito más disciplina, necesito esforzarme más. Hay personas que trabajan y estudian, así que yo también debería poder hacerlo. Y lo peor es que las redes sociales reforzaban más esa idea, porque yo veía videos donde parecía que todo el mundo tenía una rutina perfecta, personas levantándose a las 5 de la mañana, estudiando varias horas todos los días, haciendo ejercicio, leyendo, trabajando. Parecía que podían hacerlo todo sin ningún problema. Mientras tanto, yo algunas noches solo quería llegar a mi casa y descansar. Y durante mucho tiempo pensé que eso significaba que yo estaba fallando. Pero con el tiempo entendí que nunca fue un problema de motivación y ni siquiera un problema de disciplina, sino que era un problema de expectativas, porque estaba intentando copiar sistemas diseñados para personas que tenían una realidad completamente distinta a la mía. Fue entonces cuando decidí dejar de preguntar cómo es que puedo hacer más cosas y más bien empecé a preguntarme algo completamente diferente. ¿Cómo puedo construir un sistema que realmente pueda mantener durante años? Ese pequeño cambio de pregunta terminó modificando por completo la forma en la que organizo mi tiempo el día de hoy. Y antes de enseñarte mi calendario, quiero mostrarte cuál fue la primera decisión que tomé, porque fue esa decisión la que hizo que todo lo demás empezara a tener sentido. La primera decisión que tomé fue dejar de intentar meter más cosas en mi día y sé que puede sonar extraño porque cuando sentimos que no tenemos tiempo, nuestra reacción casi siempre es buscar cómo hacer más. Por ejemplo, más horas de estudio, más cursos, más hábitos, más productividad. Pero en mi caso, eso solo estaba haciendo que terminara cada semana completamente agotada. Entonces decidí hacer algo diferente. En lugar de preguntarme cuánto más podía hacer, me pregunté qué es lo mínimo que necesito hacer de forma constante para seguir avanzando. Y esa pregunta cambió completamente la forma en la que organizo mi semana. Creo que muchas veces imaginamos que las personas organizadas hacen muchísimas cosas todos los días, pero mientras más observo mi propia rutina, más me doy cuenta de que ocurre exactamente lo contrario. Las personas que logran mantener un sistema durante años normalmente hacen menos cosas, pero esas pocas cosas las hacen de manera constante. Yo dejé de intentar estudiar todos los días durante horas, dejé de hacer horarios que eran sencillamente imposibles y más bien empecé a proteger unos pocos espacios que realmente podía cumplir, porque descubrí algo muy importante.
Un plan perfecto que abandonas en 2 semanas vale mucho menos que un plan sencillo que puedes mantener durante meses. Déjame enseñarte cómo se ve mi semana, porque así fue donde todo empezó a tener sentido. De lunes a viernes trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Como trabajo presencial, normalmente salgo de mi casa alrededor de las 7 de la mañana y regreso aproximadamente a las 6 de la tarde. Eso significa que realmente no tengo tantas horas libres entre semana. Y aceptar esa realidad fue mucho más útil que seguir fingiendo que sí las tenía. Los jueves tengo clases de 6 de la tarde a 9 de la noche. Los sábados voy a clases de 8 de la mañana a 11. Y mis sesiones principales de estudios están programadas los martes y viernes de 6 a 8 de la noche. Además, estudio los sábados de 1 a 3 de la tarde. Estos bloques de la sesión de estudio llevan varios meses en mi calendario. Honestamente, no siempre estudio exactamente 2 horas, pero casi siempre empiezo aquí. Para mí, solo el hecho de empezar ya cuenta como una victoria. Cuando alguien ve este horario, puede llegar a preguntarse, ¿y esas sesiones son suficientes? Pero honestamente para mí sí, porque son sesiones que tengo completamente protegidas durante la semana. De esta forma no tengo que decidir todos los días cuando voy a estudiar, porque esa decisión ya la tomé hace mucho tiempo. Una de las cosas que más energía consume no es estudiar, sino es decidir constantemente cuándo vas a estudiar. Cada vez que dices, hoy veo si me da tiempo, tu cerebro vuelve a negociar contigo y normalmente termina ganando el cansancio. Por eso prefiero tomar esa decisión una sola vez, que es cuando organizo mi semana. Algo muy interesante es que esto coincide con lo que muestran muchas investigaciones sobre formación de hábitos. Cuando una conducta ocurre siempre en el mismo contexto y en un horario relativamente estable, suele requerir menos esfuerzo mental con el paso del tiempo. Eso no significa que nunca vaya a costar, pero sí reduce la cantidad de decisiones que tienes que tomar todos los días. Y cuando trabajas tiempo completo, ahorrar energía mental vale muchísimo. Pero hay algo muy curioso. Aunque este calendario me ayuda muchísimo, no es lo que más impacto ha tenido en mi productividad. De hecho, hubo una decisión mucho más importante y probablemente sea la menos intuitiva de todas, porque consiste en hacer menos, no más. Y esa decisión empieza por la forma en la que estudio cada materia. Cuando las personas ven mi horario, normalmente creen que la parte difícil es encontrar tiempo para estudiar, pero para mí esa nunca fue la parte más complicada. Lo verdaderamente difícil era aprovechar ese tiempo cuando por fin llegaba. Porque una cosa es tener 2 horas disponibles y otra cosa muy distinta es tener la energía mental para aprender después de haber trabajado todo el día. Y fue ahí donde entendí que no necesitaba estudiar más horas, sino que necesitaba estudiar mejor. Antes cometí un error muy común. Pensaba que todas las materias debían estudiarse exactamente igual. Así que intentaba repartir mi tiempo de manera casi perfecta para todas las materias. Pero pronto me di cuenta de que eso no tenía ningún sentido. No todas las materias me exigían lo mismo y tampoco todas me costaban lo mismo. Por ejemplo, actualmente llevo ética y cálculo 1 en la universidad. Ética es una materia que al menos para mí requiere prácticamente leer, comprender los conceptos, hacer trabajos y repasar la materia antes de cualquier evaluación. Normalmente con 1 o 2 horas a la semana puedo mantenerme al día. En cambio, cálculo 1 es completamente diferente. Ahí descubrí que tener más teoría no hacía que entendiera mejor. Lo que realmente marcaba la diferencia era resolver ejercicios, equivocarme, volver a intentarlo y repetir ese proceso muchas veces. Así que dejé de repartir el tiempo de forma justa y empecé a repartirlo de forma inteligente. Creo que este fue uno de los cambios más importantes que he hecho en mi vida, porque muchas veces pensamos que estudiar significa pasar más tiempo leyendo, pero dependiendo de la materia, eso puede ser la forma menos eficiente de aprender. En mi caso, cálculo aprendí mucho más resolviendo problemas que leyendo una explicación 10 veces. Y cuando no entendía un ejercicio, ahí sí que tenía que regresar a la teoría, pero nunca al revés. Y de hecho esto coincide con uno de los principios que están mejor respaldados en ciencias del aprendizaje. Recordar información activamente y practicar su aplicación suele producir mejores resultados que limitarse
a releer el material una y otra vez. No significa que nunca haya que leer, pero significa que leer por sí solo normalmente no es suficiente. Otra decisión que me ayudó muchísimo fue dejar de hacer las tareas el último día. Hoy intento trabajar con al menos una semana de anticipación, no porque siempre tenga más tiempo, sino porque así puedo aprovechar mejor mis sesiones de estudio. Por ejemplo, si un trabajo vence el próximo viernes, no me espero hasta el jueves en la noche para completarlo, sino que empiezo poco a poco durante las sesiones que ya tenía reservadas durante la semana. Esto hace que cuando surja un imprevisto, porque créeme que siempre surge algún imprevisto, no sé por qué, hace que al menos no entre en pánico porque ya tenía mi trabajo completo. Pero si tuviera que decir cuál es el hábito que más impacto tuvo en todo este sistema, no sería estudiar, ni sería organizar mi calendario, ni siquiera planificar con anticipación, sino que fue empezar a tomar el descanso tan en serio como cualquier otra responsabilidad. Y curiosamente fue la decisión que más me costó aceptar. Durante mucho tiempo sentía culpa cada vez que descansaba, porque pensaba que si todavía tenía tareas pendientes, no me había ganado ese descanso. Pero esa mentalidad hacía que llegara cada vez más cansada la semana siguiente. Hoy intento hacer algo muy diferente. Todos los días, si puedo, tomo una siesta de unos 20 minutos después del almuerzo o cuando regreso del trabajo, y además tengo un día reservado en mi calendario sencillamente para descansar. Los domingos intento no estudiar, ese día lo utilizo para descansar, dormir hasta tarde, cocinar para la semana, limpiar la casa, organizar algunas cosas pendientes y sencillamente recuperar la energía que gasté durante toda la semana. Y lo curioso es que desde que empecé a proteger esos espacios, honestamente me resulta mucho más fácil cumplir con mis sesiones de estudio el resto de la semana, porque sencillamente ya no siento que estoy corriendo una carrera contrarreloj, sino que me siento descansada, con la cabeza fría y despejada para poder aprender cualquier cosa. Aunque cada persona responde de forma diferente, existe bastante evidencia de que el descanso adecuado favorece procesos como la atención, la memoria y el aprendizaje. En mi caso, dejar de ver el descanso como una pérdida de tiempo hizo que pudiera mantener este sistema durante mucho más tiempo. Hasta este punto podrías pensar que todo se resume en tener un buen calendario y respetar algunos horarios, pero hay una decisión que honestamente creo que ha tenido incluso más impacto que todas las anteriores. Tiene que ver más con algo que hacemos casi sin pensar, que es tomar el celular. Hace algunos años me di cuenta de algo que probablemente ya sabía, pero que nunca había querido aceptar. Tengo mucha facilidad para quedarme atrapada haciendo scroll. No importa si es con Instagram, no importa si es con TikTok, Facebook, incluso con YouTube. Podía entrar 5 minutos y salir de 1 a 3 horas después. Y el problema honestamente no era solamente el tiempo, sino que era que después de eso me costaba muchísimo volver a concentrarme. Así que dejé de intentar luchar contra mi fuerza de voluntad y empecé a cambiar más bien mi entorno. Hoy, por ejemplo, la única red social que tengo instalada en mi teléfono es YouTube, pero incluso dentro de YouTube hice algunos cambios. Tengo el historial desactivado y también activé la opción de mostrar menos shorts. Y eso hace que prácticamente solo aparezcan videos de los canales que yo sigo. La mayoría de esos canales hablan sobre educación, productividad, idiomas o tecnología. En general no son el tipo de contenido que me hace querer pasar 1 hora haciendo scroll. Y justamente por eso pierdo mucho menos tiempo. Con Instagram hice algo todavía más simple. Lo eliminé completamente de mi teléfono y solo lo utilizo desde la computadora. Y eso hace que abrir Instagram requiera un poco más de esfuerzo para mí. Y parece un cambio muy pequeño, pero esa pequeña fricción cambia muchísimo mi comportamiento. Porque muchas veces no necesitamos más autocontrol, sino que necesitamos hacer que las distracciones sean un poco más difíciles. Algo interesante es que este principio aparece con frecuencia en investigaciones sobre formación de hábitos y cambio de comportamiento. Nuestro entorno influye muchísimo más de lo que creemos en las decisiones que tomamos. Cuando una distracción está siempre al alcance, es mucho más fácil caer en ella.
y cuando una acción útil se vuelve más sencilla, es mucho más probable que la repitamos. Eso no significa que nunca vayas a distraerte, pero sí hace que tomar una buena decisión requiera menos esfuerzo. Y cuando trabajas y estudias al mismo tiempo, eso marca una diferencia enorme. Si hay algo que me gustaría que recordaras de todo este video, es que probablemente no necesitas una rutina perfecta. Yo tampoco la tengo. Hay semanas donde todo sale según lo planeado y otras donde simplemente sobrevivo. Por ejemplo, hay días donde estudio exactamente las 2 horas que tenía programadas y me siento como que podría estudiar otras 2 horas. Y hay otros días donde apenas si puedo abrir el cuaderno. De hecho, la semana pasada llegué tan cansada el viernes que cuando abrí el documento de cálculo, literalmente solo pude resolver un ejercicio. Y me di cuenta de que ya no podía concentrarme, o sea, no tenía la capacidad cerebral en ese momento para pensar en matemáticas. En lugar de obligarme a estudiar 2 horas más ahí, solo cerré el cuaderno y me fui a dormir. Antes, obviamente, habría sentido muchísima culpa por hacer eso, pero hoy entiendo que descansar también forma parte importante del sistema. Y al día siguiente resolví el resto del ejercicio en menos tiempo y la verdad es que tenía muchísima más claridad que el día anterior. Y esto está completamente bien porque el objetivo nunca es ser perfecta. De hecho, el objetivo es que sigas avanzando, aunque sea muy despacio si es necesario, pero que no te detengas. Y creo que muchas veces pensamos que construir una mejor carrera profesional depende de hacer cosas extraordinarias todos los días. Y al menos en mi experiencia no ha sido así, pero sí ha dependido mucho más de construir un sistema suficientemente sencillo como para seguir utilizándolo incluso cuando estoy cansada. Este sistema todavía está evolucionando y seguramente dentro de 6 meses haya cosas que cambie y cuando eso pase también les voy a ir mostrando los nuevos cambios que vaya haciendo. La productividad no consiste en hacer más cosas, sino que consiste en construir un sistema que siga funcionando incluso en tus semanas más difíciles. Esta es la diferencia entre una rutina y un estilo de vida. Al principio del video te dije que durante mucho tiempo pensé que el problema era mi disciplina. Hoy ya no lo creo. Sigo teniendo días donde estoy completamente cansada, sigo teniendo semanas difíciles, pero la diferencia es que ahora ya no lo interpreto como un fracaso. Simplemente significa que necesito apoyarme todavía más en el sistema que construí. Y eso para mí cambió completamente la forma en la que vivo la universidad mientras trabajo. Ahora me gustaría saber algo de ti. ¿Cuál es la parte que más se te dificulta cuando intentas trabajar y estudiar al mismo tiempo? ¿Es encontrar tiempo o es mantener la concentración o llegar con energía al final del día? En fin, cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tus experiencias. Sé que probablemente muchas de ellas también puedan ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Y si este tipo de contenido te gusta, creo que el video anterior también podría ayudarte. En él te mostré con mucho más detalle cómo organizo todas mis tareas utilizando herramientas que realmente uso todos los días. Puedes verlo por aquí arriba y nos vemos en el siguiente video.